Realmente tenemos que valorar, hermanos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Sobre todo como pueblo cristiano tenemos que entender que verdaderamente estamos escondidos en la mano de Dios. Pues vivimos en un país lleno de violencia y Dios en su gracia nos guarda nuestra vida. Y nos da la oportunidad de poder reunirnos con toda libertad, con toda quietud para poder crecer en el conocimiento de su voluntad y para poder aprender cómo vivir una vida de bendición, una vida de victoria. Depende de nosotros, de nuestra diligencia, el esforzarnos, así como los estudiantes cuando se preparan, ¿verdad?, en su carrera. Depende de nosotros qué tanto vamos a recibir de la palabra y a hacer de la palabra para poder caminar en bendición, para poder caminar en victoria. Estaba bastante triste un par de días esta semana al escuchar qué tremendo cómo el ambiente de muerte, de violencia continúa en medio de nosotros. Y yo le digo al Señor, Señor, esto no puede seguir así, tienes que intervenir, tienes que hacer algo, Señor. Y tenemos que clamar por el reino de Dios viniendo. Tenemos que clamar por la intervención divina, no solamente guardando a su pueblo, sino también clamando a Dios por su justicia, por su manifestación, porque es demasiado el dominio que aparentemente el enemigo tiene, causando muerte, causando destrucción. Y como que es bien normal, ¿verdad? Y mataron a tantas personas y mataron a tantos otros y como que nos acostumbramos, pero espiritualmente tiene que haber una inquietud en nosotros que debe llevarnos no solo a darle gracias a Dios por guardar nuestra vida y la vida de nuestros hijos, sino también llevarnos a un clamor como iglesia. Yo creo que como iglesia tenemos que clamar, pero también tenemos que clamar con entendimiento. Tenemos que clamar por la protección de Dios sobre nuestra vida, encomendar nuestra vida a Dios, la vida de nuestros hijos, interceder por nuestros familiares, los que no son salvos, los que no han conocido todavía de la esperanza de vida eterna, pero también clamar para que Dios intervenga, deteniendo, para que Dios intervenga manifestando su justicia, porque la impiedad y la maldad es demasiada. Ahora sabemos que Dios tiene todo bajo control, pero como iglesia tenemos que aprender a vivir dependiendo de Él. Y yo no sé si usted puede sentirse inquieto en su interior, en su espíritu, cuando usted oye de que se ha tomado la decisión, por ejemplo, de que van a estar matando a un policía cada vez que se mata a un pandillero. Pero realmente vivimos en un mundo dominado por el diablo, la Biblia lo dice así. Sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno, dice que nosotros somos de Dios, pero no podemos vivir únicamente encerrados entre cuatro paredes, cantando, celebrando y oyendo un poco de la palabra. Necesitamos predicar que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, que Él es la resurrección y la vida. La gente necesita saber que la única forma de poder vivir escondidos es a través del conocimiento del Evangelio y es a través de la fe en Cristo Jesús. La gente acostumbra a decir en el mundo que para todo hay solución menos para la muerte. Es mentira. La solución para la muerte es Jesucristo, porque Él es la resurrección. Así que la gente tiene que saber que sí hay esperanza. Pero como iglesia tenemos que vivir enfocados en agradecerle a Dios su gracia, su misericordia, su bondad, pero también enfocados en el clamor, en la intercesión y en el evangelismo. Antes de ir a la palabra esta mañana, quiero tratar de inquietarle con respecto a eso. Es importante que tomemos en serio la necesidad de la intercesión por nuestros familiares. ¿Qué si esta tarde recibimos la noticia que un familiar nuestro murió y muere sin Cristo? Sabemos que no hay esperanza, porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no cree en Él, no hay esperanza. Entonces tenemos que poner un poco más de presión en el evangelismo, en el compartir la fe, en el compartir el camino de salvación. Pero también podemos poner un poco más de presión en cuanto a la oración, en cuanto al clamor, no solo por protección, por nuestra vida y por nuestros hijos, sino podemos clamar como iglesia que Dios obre su justicia, que Dios intervenga, que Dios detenga a los malos, a los impíos, a los perversos. Hay muchos salmos que nos hablan acerca de orar por protección y de orar también por la mano de Dios y la manifestación de Dios a favor de su pueblo, pero en contra de todos los impíos. Así que le animo para que presione un poco más en el área del testificar de Cristo, de compartir su fe, pero también en el área de la intercesión, para que la gente pueda conocer el camino que es Jesucristo. Amén. Quiero dar la bienvenida esta mañana especialmente a Blanca Cruz y a María Amalia Mejía y a Amílcar Castro
y a Leonel Ramírez. Voy a suplicarles que se pongan de pie para que la iglesia pueda reconocerles. Solo queremos darles un aplauso en señal de reconocimiento esta mañana. Sean bienvenidos. Espero que Dios pueda bendecir su vida mientras meditamos en la palabra del Señor esta mañana. Pueden sentarse. Gracias, hermano. Sean bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra inmediatamente, así que quiero pedirle que incline su rostro y oramos y nos enfocamos en la meditación para esta mañana. Padre Celestial, agradecidos por la vida, agradecidos por todo el bien, tanto favor con el que tú nos has rodeado, agradecidos por las fuerzas, agradecidos por el aliento que tenemos. Esta mañana nos reunimos en este lugar para bendecirte, para alabarte, para reconocer tu bondad, tu paciencia, tu fidelidad y exaltar tu nombre. Nos reunimos, Señor, con el propósito de honrarte, no solo con nuestros labios, sino también con nuestro tiempo, con nuestra vida, con el servicio, pero también con nuestras finanzas, Señor. Te damos las gracias y queremos adorarte, Señor. Queremos que sean gratos los dichos de nuestra boca y aún la meditación de nuestro corazón. Pero, Padre, también nos reunimos porque necesitamos de ti. Necesitamos tu palabra, necesitamos la realidad de tu presencia, de tu espíritu manifestándose, obrando en nuestra vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Te agradecemos porque has estado revelándonos tu voluntad. Te agradecemos, Padre, porque tú has estado obrando en nuestra vida. Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo aplique tu palabra mientras meditamos en ella. En el nombre de Jesús, nos volvemos a ti y clamamos, Padre, que tú apliques esa palabra, que tú reveles esa palabra en nuestros corazones, de manera que podamos caminar en victoria, en bendición, en libertad, conforme a tu propósito, y que podamos dar gloria a tu nombre. Por Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Aleluya. Esta mañana quiero meditar juntamente con usted bajo el tema de cambiados por el Espíritu. Y es que es una verdad bíblica, es una verdad que encontramos en la palabra. Dios cambia a las personas por su Espíritu. Hay parte de cambios que nosotros realizamos en la medida que decidimos obedecer la palabra. Y es por eso que hay muchos cristianos que nunca cambian, porque nosotros no decidimos cambiar. Nosotros no decidimos someternos a la instrucción, decidimos no obedecer el mandato, entonces nuestra conducta no cambia. Y por eso es normal y comprensible que mucha gente inconversa señale a cristianos y se ocupe esa famosa frase: para ser como Él, mejor me quedo como estoy. Porque hay muchos cristianos que pasan años y su conducta, su estilo de vida no cambia, y entonces la gente puede señalarlos y ocupar como un pretexto esto para poder acercarse al Señor. Pero lo cierto es que hay millones de personas que han sido cambiadas. Es verdad que hay un montón de gente que casi no cambia, pero la verdad es que hay millones de personas cambiadas por el poder del Evangelio. Millones de personas que han sido transformadas. Gente de veras malvada que se convirtieron luego en predicadores, ministros del Evangelio. Gente arruinada que fue levantada, que fue transformada para caminar en una vida de abundancia, de bendición, de libertad. Porque ciertamente a través del Evangelio y por el Espíritu, Dios puede cambiar la vida de las personas. Así que bajo un enfoque general, esta mañana el tema es ese: cambiados por el Espíritu. Y mi intención al compartirlo es que esta mañana, número uno, reconozcamos que ya no somos lo que éramos antes porque Dios nos ha cambiado. Algunos que están de acuerdo conmigo. Ya no somos lo que antes éramos porque Dios nos ha cambiado. Eso es lo número uno. Pero lo número dos, todavía podemos ser cambiados más. Dios todavía puede continuar obrando en nuestra vida. Amén. Pero vamos a establecer entonces esa verdad. Es la obra del Espíritu Santo la que puede realmente cambiar nuestra vida. Aunque a manera de introducción podríamos considerar que las personas cambian por diferentes razones. Los seres humanos cambian. Hay circunstancias o cosas que pueden hacer que una persona cambie su forma de ser. Por ejemplo, gente cuando llega a tener dinero cambia. Cuando no tenía dinero era diferente, era una persona, pero cuando llegó a tener dinero
cambió totalmente hasta su forma de hablar, cambió probablemente hasta la relación con las amistades, comenzó a guardar distancia. O al contrario, cambió cuando perdió el dinero que tenía. Al experimentar la humillación, al experimentar la pérdida, tuvo que dejar de ser tan arrogante, tuvo que dejar de ser tan elevado. Cambió porque el tener dinero o el perder dinero cambia a las personas. De igual manera, otros cambian por el estudio. Gente a través de su preparación académica cambia su nivel, cambia su posición, cambia su condición económica. O hay gente que cambia por causa de que tiene la oportunidad de viajar. El viajar nos permite ensanchar un poco nuestra mente, conocer culturas, costumbres, personas, y eso puede cambiar a las personas, para bien o para mal. El asunto es que todos los seres humanos somos afectados de diferentes maneras y cambiamos. Una enfermedad puede cambiar a alguien. Antes de pasar por un proceso de enfermedad, puede hacer que sea alguien arrogante, insensible, pero luego de un tiempo de enfermedad se vuelve misericordioso. De repente tiene un interés por ir a visitar a los enfermos al hospital, pero antes que él se enfermara jamás había pensado en ir al hospital. Algunos están esperando eso para cambiar, ¿verdad? No lo espere. Una enfermedad puede cambiar a alguien. Puede hacer que después de la enfermedad sea más agradecido, pueda ser más consagrado porque le prometió a Dios: Señor, si tú me sanas, voy a servirte de veras. Y entonces eso lo cambia su entrega, cambia su relación con Dios. O algunos incluso pueden cambiar por la vejez. Hay hombres que han sido duros, tremendos, pero cuando llegan a viejos, ahí tienen que hasta pedirle por favor el agua a la señora. Pero cuando estaban jóvenes y fuertes, fueron arrogantes, fueron severos y duros y estrictos, pero la vejez los cambió. Así que ¿cuántos están conmigo entendiendo que las personas cambian? Por diferentes razones, para bien o para mal. Pero el cambio más importante es obrado por el Espíritu Santo. Y el texto que trajo a mi mente el Señor para poder comenzar la meditación de esta mañana se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Y tiene que ver con el rey Saúl, cuando todavía no era rey. Entonces estaba orando, preguntándole al Señor acerca de qué compartir esta mañana, sobre en qué enfocarnos esta mañana. Él me guió en esta dirección: recordarles que Dios nos cambia por su Espíritu. Que usted sepa que usted puede ser cambiado por el Espíritu Santo. Reconocemos que Dios ya hizo cambios en nuestra vida. Nosotros hemos avanzado a través de la obediencia a la palabra que conocemos, pero reconocemos que hemos sido cambiados en nuestro interior porque el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces partimos sobre la base de que ya estamos cambiados, pero avanzamos sobre la realidad de que Dios no ha terminado la obra en nosotros, y esa obra termina hasta que Cristo sea formado en nosotros. En otras palabras, hasta que nos parezcamos a Cristo, porque esa es la imagen que Dios espera que nosotros tengamos, la estatura del varón perfecto. Ahora comencemos con las ideas, ocupando la historia del rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice que Samuel le profetizó a Saúl, cuando él andaba buscando por ahí unas asnas que se le habían perdido, que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él con poder y que él iba a profetizar junto con un grupo, una compañía de profetas que iban a venir con instrumentos, adorando, exaltando, bendiciendo a Dios y profetizando, y que en ese momento que el Espíritu Santo cayera o viniera sobre él, él iba a ser mudado en otro hombre. Esa es la frase. Esa es la frase importante esta mañana. Por el Espíritu de Dios, Saúl fue mudado en otro hombre. Fue cambiado en otra persona. Y si consideramos en este punto que Saúl era un joven, Saúl a estas alturas era un hijo de dominio, por así decirlo, como nosotros acostumbramos a hablar. Su papá lo había mandado a buscar unas asnas que se le habían perdido. Así que Saúl andaba por ahí 2 días, 3 días buscando unas tales asnas que se le habían perdido al papá. Y esa búsqueda, o en realidad la pérdida de estos animales, Dios lo había obrado y lo había sincronizado con el propósito de que él tuviera un encuentro con el profeta y que él supiera los planes que Dios tenía para él. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos.
Y eso significa los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Usted tiene planes para este año, Dios tiene planes más elevados. Asegúrese de meterse en los planes de Dios. Amén. Así que Dios tenía planes. Y aquí está Saúl buscando estas asnas. Se encuentra con el profeta y el profeta le hace saber, le hace entender que el Espíritu de Dios habría de venir sobre él con poder, que él iba a profetizar y que él iba a ser mudado en otro hombre. La verdad es que cuando analizamos este pasaje, tenemos que descubrir o entender lo siguiente. Saúl tenía que ser cambiado para que pudiera llegar a ser un rey. Saúl era el hijo de un granjero, de un campesino. Ahora Dios está preparando al próximo o al primer rey de Israel. Y es necesario que haya un cambio en la vida de esta persona para que se convierta en el rey. Este tendrá que ser un hombre que va a tener una mentalidad diferente, que va a tener que pararse en autoridad, con firmeza, con carácter. Va a tener que ser una persona que ya no va a caminar con la convicción o el entendimiento. Sí, ese es mi padre y él es alguien que tiene una gran cantidad de tierra y cuidamos animales. No, él tenía que caminar ahora con la convicción de que él tenía parte de la realeza, que él era un príncipe, que él llegaría a ser un rey. En otras palabras, tendría que haber un cambio de mentalidad. Y Dios tiene que manifestarse en la vida de Saúl para que haya un cambio de mentalidad. De hijo de un campesino a rey de Israel. Dios tiene que obrar un cambio en el interior, en el corazón de Saúl. Y por eso es que es necesario que el Espíritu Santo venga para que él pueda entonces actuar de acuerdo a la majestad de un rey. Porque imagínese usted, si Saúl hubiera continuado siendo la misma persona, él habría tenido dificultades para poder gobernar, para poder dirigir, para poder actuar como un rey de la nación del Dios de los cielos, la nación que Dios había escogido como su pueblo. Entonces él tenía que ser cambiado en su carácter. Él tenía que ser cambiado en su posición, tenía que ser cambiado en su mentalidad. Y para que esto sucediera, Dios tenía que obrar en su interior y por medio del Espíritu Santo. Ahora, no solamente tenía que ser cambiado en su posición y en su condición, sino que él también fue afectado de manera que para poder profetizar, él tenía necesidad de un cambio espiritual. Nosotros lo vemos ahí rapidito. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Vas a profetizar y vas a ser mudado en otro hombre. Seguimos al siguiente verso y no nos detenemos. Para que alguien profetice, necesita la influencia del Espíritu Santo. Necesita la inspiración del Espíritu Santo. Necesita la sensibilidad para poder oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. Hasta este punto, Saúl nunca había profetizado. Hasta este punto, Saúl no sabía nada acerca de himnos, acerca de profecía, acerca de salmos. Saúl no sabía nada sobre esto. Pero esto nos revela la intervención divina que puede cambiar a alguien en un instante. Dios puede cambiar nuestra vida en un instante, espiritualmente, pero también en la condición. Entienda esto. Saúl era en un momento el hijo de un campesino, en el momento siguiente él era el rey de Israel. Dios puede cambiar su vida en un instante. Tiene que aprender a asimilar la palabra de esa manera. Dios puede cambiar su condición en un instante. Dios puede cambiar la necesidad por la provisión en un instante. Dios puede cambiar la enfermedad a través de la sanidad en un instante. Hay que entender eso. Para Dios no hay nada imposible. Así que Él cambió la condición de este hombre, obrando por su espíritu. Y a propósito, hablando de cambios, tenemos que entender y aplicar en nuestra vida que de la misma manera que Dios obró un cambio en Saúl, Dios también ha obrado un cambio en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Por el Espíritu, a través del nuevo nacimiento, hubo un cambio en nuestro interior. O sea que el mismo principio que se aplica en la vida de Saúl se aplica en el Nuevo Testamento. Dios cambia a las personas por su Espíritu. Usted fue cambiado cuando usted le entregó su vida a Cristo. Usted se convirtió en una nueva creación cuando usted se unió al Señor. La palabra dice eso, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fuimos cambiados por el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén?
Incluso la palabra dice, y nos cuesta asimilar esto, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Usted puede leer la historia de Saúl y enfocarse, Saúl sí, el que Dios escogió para ser rey. No, ponga su nombre allí y entienda, Dios lo ha escogido a usted para ser rey y sacerdote. Y emociónese con eso. Y adopte la posición que le corresponde. Porque la historia de Saúl en realidad es nuestra historia. Dios por su espíritu me ha hecho rey. Dios por su espíritu me ha convertido en un sacerdote de su pueblo. Amén. Dios ha obrado cambios desde la antigüedad en la vida de las personas. Dios ha transformado las personas de muchas maneras. En el caso de Sansón fue aumentándole la fuerza física. En el caso de Salomón fue dándole una sabiduría extraordinaria. En el caso de los profetas, respaldándolos con poderes sobrenaturales. Pero también vemos a Dios cambiando la posición de las personas, la condición de las personas, cambiando su naturaleza, cambiando su interior. Así que no solamente piense de Saúl esta mañana y cómo Dios cambió su condición en un instante. Piense en el milagro del nuevo nacimiento. Usted fue cambiado por el Espíritu Santo. Y Dios lo escogió y lo llamó para que usted sea rey y sacerdote por medio de Jesucristo. Ahora, de la misma manera que Saúl fue cambiado y nosotros hemos sido cambiados por el Espíritu Santo, él tenía la responsabilidad personal de actuar conforme a ese llamado. Él tenía la responsabilidad de caminar en fe de acuerdo a lo que se le había profetizado y ejercer su función como rey. Y entonces aquí tenemos que tener una aplicación para su vida. De usted depende que usted actúe como sacerdote del Dios Altísimo, o que usted venga a la iglesia como un espectador. Un sacerdote presenta sacrificios, un sacerdote presenta ofrenda, un sacerdote alaba a Dios, un sacerdote adora a Dios, un sacerdote trae ofrendas, trae acción de gracias delante de Dios. El que no es sacerdote es un espectador. Así que de usted depende tomar su posición de sacerdote. Un rey gobierna, un rey señorea, un rey tiene autoridad. De usted depende que gobierne en esta vida. De usted depende que le hable a la montaña que se mueva, o usted se aparta de la montaña. De usted depende que enfrente a los gigantes y sepa que tiene el respaldo para vencerlos, o que esté acobardado o intimidado delante de ellos. El actuar como rey en realidad significa caminar con autoridad. Significa saber que Dios nos ha dado potestad de pisotear las serpientes y los escorpiones. Que Dios nos ha dado la autoridad de echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Esto es de lo que nos habla ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios quiere a un pueblo caminando en autoridad. Dios quiere que usted sea parte de un pueblo caminando en libertad, caminando en victoria, caminando en bendición. Y Dios lo que hace es que nos cambia en nuestro interior para que nuestra conciencia, nuestra mente cambie. Dios cambia nuestro espíritu. Dios nos cambia en nuestro corazón. En este punto podría decirle que a través de la palabra yo puedo estar seguro de esto. Dios es experto en crear, pero Dios también es experto en restaurar. Pero también Dios es experto en transformar. Y Él todavía puede transformarlo a usted. Él todavía puede continuar obrando en su vida de una manera gloriosa. Amén. En el verso 9, continuamos leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Dice que aconteció luego que al volver Saúl la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Las cosas que el profeta Samuel le anticipó que iban a suceder, sucedieron. Lo cual probaba que Samuel estaba hablando de parte de Dios. Samuel estaba hablando la palabra de Dios. Él se encontró con la compañía de profetas. Él comenzó a profetizar. Las cosas que Samuel le anticipó, las señales que le anticipó que iban a darse, se cumplieron. Pero yo quiero enfocarme en la frase: le mudó Dios su corazón. Para que una persona cambie, lo que se necesita es un cambio en su corazón. Porque el cambio en el corazón habla de un cambio profundo. Nos habla de un cambio de naturaleza. Así que Dios le cambió a Saúl su corazón,
le cambió la actitud, le cambió el carácter a través de la influencia del Espíritu Santo. Dios obró en el corazón de Saúl y él fue cambiado en un hombre totalmente diferente. Ahora, según la palabra de Dios, este principio de Dios obrando por su Espíritu y de cambiar la vida de las personas se encuentra en varios textos, en varias historias o en varios personajes de la Biblia. Pero a través del profeta Ezequiel, Dios revela que él tenía la intención de cambiar la vida de las personas, porque desde el momento en que Adán cae en pecado y queda separado de Dios, la condición del hombre es de miseria, bajo la maldición, la enfermedad, problemas, y Dios está interesado en restaurar a su creación. Dios está interesado en levantar la posición del hombre, y la única forma de hacerlo es obrando un cambio en su interior. Así que a través del profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19, encontramos que Dios ya había revelado para este tiempo de la iglesia, y lo hizo en el tiempo del pueblo de Israel. Dios ya había revelado que Él quiere tocar el corazón de las personas. Él quiere cambiar la vida de las personas, porque la gente sufre en lo secreto. La gente vive en aflicciones, la gente vive oprimida, la gente vive en problemas. Pero cuando Dios cambia la naturaleza del ser humano, el ser humano puede ver de una manera diferente la vida, enfrentar las adversidades, las dificultades, caminar con un concepto o con una conciencia de soy más que vencedor en Cristo. Sé que en el mundo tendré aflicción, pero Jesús venció al mundo y yo puedo seguir adelante. Así que podemos ver en la palabra, en Ezequiel capítulo 11, verso 19, que ese cambio de corazón, lo cual es la referencia a cambiar la naturaleza del hombre, Dios ya lo había revelado a través de este profeta. Así que Dios anticipa la era en que la iglesia está viviendo ahora y dice con respecto a su pueblo: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios está hablando acerca de la necesidad que el ser humano tiene de ser cambiado en su interior. El corazón de piedra nos habla de un corazón incrédulo. No, yo no creo en esas cosas de Dios y la iglesia y ese asunto. Es un corazón duro. La Biblia conecta la dureza con incredulidad. Pero también la dureza de corazón tiene que ver con un corazón insensible. Mientras yo esté bien, no me importa cómo están los demás. La dureza de corazón tiene que ver con un corazón malo, con rigidez. Tiene que ver con ser estrictos, ser ásperos, ser rudos en el trato con los demás. Entonces vemos que Dios habla acerca de la necesidad de un cambio en el corazón del hombre. Dios habla de que Él lo va a efectuar por su Espíritu. Y de una manera metafórica, o mejor dicho simbólica, Dios dice: le voy a quitar el corazón de piedra y le voy a dar un corazón de carne. Ahora, Dios obra ese milagro en el nuevo nacimiento. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Pero nosotros con el caminar podemos causar que nuestro corazón se endurezca otra vez. Y tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, mi corazón se ha endurecido. Ayúdame otra vez. Vuelve a cambiarlo. ¿Cuántos creen que necesitan orar esa oración, hermano? Porque Dios nos cambia, nos volvemos sensibles, nos volvemos interesados en la salvación de las personas, en el evangelismo, nos volvemos inclinados a hacer el bien, a ser generosos. Pero luego los hermanos nos tratan mal. ¿Y entonces qué pasa con el corazón? Se endurece. Uno va guardando la distancia. Las malas relaciones, es que las malas experiencias que he tenido en las iglesias, dicen algunas personas, me hacen tomar la decisión de permanecer alejado de las iglesias. El corazón se endura cuando tenemos malas experiencias. Bueno, nuestro corazón se endura aún en nuestras relaciones familiares. Tendemos a ser fríos, indiferentes. ¿Por qué? Porque sentimos que pueden haber acciones o conductas de los que están cerca nuestro que están causando un daño. Entonces uno tiende como a encerrarse. Tiende a hacer lo que hace la tortuga, ¿verdad? Se esconde debajo del carapazón o caparazón, como ustedes digan.
Entonces, uno toma la decisión de aislarse, uno toma la decisión de ser duro para poder seguir adelante. Ahora vemos que Dios habla de la necesidad del ser humano de ser cambiado. Y Él dice, yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo les voy a dar un espíritu nuevo. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Si usted siente esta mañana que su corazón no está tan suavecito como de carne, sino que está un poco duro como de piedra, esta mañana vamos a terminar orando. Señor, continúa obrando en nuestra vida. Necesitamos que toquen nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Necesitamos ser cambiados, porque el enfoque de esta mañana es: Dios nos cambia por su Espíritu. Dios nos cambia por su Espíritu. Y no es una obra que hizo en usted hace 15 años y así como usted está ahora, así debe de permanecer. No. Tenemos que continuar creciendo, tenemos que continuar cambiando, tenemos que continuar transformándonos. ¿Alguien dice amén? La palabra nos llama a transformarnos. Pero ¿cómo somos transformados? Por renovar nuestra mente y por el poder del Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos cambiarnos, porque los cambios que hacemos son temporales, los cambios que hacemos son superficiales, pero Dios sí puede cambiar nuestra naturaleza. Así que, queriendo confirmarlo, en Ezequiel 36 verso 26, Dios vuelve a usar al mismo profeta para hacerle saber al pueblo de Israel que ellos necesitan ser cambiados. Un corazón de piedra es un corazón rebelde, un corazón desobediente. Se le dice qué tiene que hacer, no, él hace a su manera, porque el corazón se ha endurecido. Un corazón de piedra es un corazón que no escucha amonestación, no escucha corrección. Un corazón de carne es un corazón sensible para ser guiado. Es un corazón obediente. Así que esta noche, no estamos de noche. Bueno, de noche allá en Italia. Esta mañana quiero que considere que la condición de su corazón es determinada por una elección. Usted decide si ser sensible a las necesidades de otros o usted decide si ser indiferente al sufrimiento de otros. Usted decide cómo reaccionar, pero en realidad Dios obra ese cambio a través del Espíritu Santo y ahora es nuestra responsabilidad cómo actuamos. Ezequiel 36, 26, Dios vuelve a decir por medio del profeta: les voy a dar un corazón nuevo. Es casi el mismo verso. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios está prácticamente repitiendo la misma idea. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces yo veo a Dios llevando a cabo un plan, o más bien en este punto revelando su plan de cambiar las personas. Para nadie es desconocido que vivimos en un mundo lleno de maldad. Y precisamente acabo de citar el ambiente en que vivimos como país. El mundo está lleno de maldad. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos llenos de maldad. Y no podemos simplemente dejar de hacer lo malo para ser buenos. Necesitamos ser cambiados en nuestro interior para tener la capacidad de hacer lo bueno. Y Dios nos da instrucciones en la palabra de cambios de vida. Y Dios nos amonesta, nos instruye, nos ordena, nos manda cómo cambiar nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje para compartir con otros. Dios quiere personas cambiadas, pero Él no solamente nos pide que cambiemos, Él interviene en nuestra transformación. Porque nosotros no podemos limpiarnos, no podemos cambiarnos. Entonces Dios dice: les voy a dar otro espíritu, pues. Les voy a dar otro corazón. Porque el corazón que tienen está duro y el espíritu que tienen está muerto. Entonces les voy a dar un nuevo espíritu y les voy a dar un nuevo corazón para que sean nuevas criaturas. Y aquí es donde comienza el caminar como creyentes. Cuando nosotros, a través de la fe en la palabra de Dios, nos rendimos, le pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, te entrego mi vida. Dame tu espíritu, adóptame como tu hijo. Y ahí comienza el caminar. Un caminar que debería de avanzar en transformaciones de conducta, de palabras, en las relaciones, en los sentimientos y en todo. Pero que en la práctica, como ya cité, por la familia, los hermanos, las presiones, las dificultades, la maldad, llegamos a adoptar un punto donde ponemos un alto en cuanto a cuánto vamos a soportar,
en cuanto a qué tan cerca vamos a estar de los demás, en cuanto a cómo vamos a reaccionar ante tal situación. Y nosotros decidimos que el corazón nuevo que Dios nos dio se endurezca. Y que ese corazón vuelva a albergar sentimientos de venganza, por ejemplo. No, yo a esa hermana no le hablo, ni creo que le vaya a hablar nunca. Llega a conclusiones así tan claras. No, yo a mi papá lo que me hizo jamás se lo voy a perdonar, y siendo cristiano ya de 20 años. Se llegan a clavar actitudes o decisiones que hacen que el corazón nuevo que Dios nos dio se vuelva a endurecer. Y necesitamos examinar si esa es nuestra experiencia o nuestra condición hoy, para pedirle al Señor que nos ayude. Porque Él por su Espíritu puede cambiarnos de nuevo. Él por su Espíritu puede traer no solamente el perdón, sino también limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan. Así que vemos a Dios revelando su plan. Voy a cambiarlos. Voy a cambiarlos desde su interior. No solamente quiero que cambien mentalmente, quiero que cambien su naturaleza. Les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo. Y vemos a Dios llevando a cabo eso. Ya en el Nuevo Testamento, cuando llegamos a la iglesia, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32, encontramos lo que yo considero un gran milagro. Porque, aunque nosotros sabemos que es un milagro, una sanidad obrada sin intervención médica, es un milagro que una persona endemoniada quede libre en el nombre de Jesús cuando el demonio sale, y entendemos que eso es milagroso y eso es sobrenatural. También es un gran milagro que Dios cambie la conducta de las personas por causa de un encuentro con Él, por causa de una relación directa con el Señor Jesucristo. Como sucedió con Zaqueo. Zaqueo tuvo su encuentro con Jesús. ¿Y qué pasó? Después de ser un hombre avaro y codicioso y tramposo, se convirtió en una persona generosa. Amén. ¿Qué pasó con Mateo cuando Jesús lo llama? Después de ser una persona que está ahí cobrando impuestos, siendo duro, siendo serio en la exigencia de los impuestos y teniendo una posición económica envidiable para otros, cuando Jesús lo llama, él deja la mesa, deja todo el dinero y se va detrás de Jesús. Porque Jesús puede cambiar la vida de las personas. No solamente en cuanto a la eternidad, en cuanto a la salvación, sino también en cuanto a la sanidad. ¿Qué pasó con la mujer que tocó el borde del manto de Jesús? Tocó al Señor, tuvo un encuentro con el Señor y su enfermedad de muchos años se sanó instantáneamente. Dios puede cambiar nuestra condición. Dios puede obrar milagros en nuestra vida. Dios está obrando milagros en medio nuestro. Pero yo veo algo sobrenatural, tremendo, admirable, cuando lo que veo es la conducta de las personas cambiada. En otras palabras, para mí es más milagroso, o tal vez no sería esa la forma de enfocarlo. Sería más admirable el milagro de que usted se convierta en una persona generosa, interesada en el evangelismo, una persona con un anhelo por la palabra, inclinada a la santidad y con un gran temor de Dios. Eso me admira más a que usted delante de mí, ministre liberación a una persona endemoniada. ¿Por qué? Porque los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Y eso así tiene que ser. Y por eso Jesús les dijo de que no se gozaran por eso a los 70. Pero que usted cambie, hermano. Que usted cambie. Que usted de veras sea otra persona. Después de años de verlo cómo ha estado en el evangelio. Eso me admiraría más. ¿Me va entendiendo? ¿Va comprendiendo la idea? Que los demonios se sujeten si ellos obedecen en el nombre del Señor. Pero que usted obedezca, me admiraría más. Que el pez se tragó a Jonás y no lo masticó, no lo digirió, sino que solo lo tuvo guardado 3 días y 3 noches. Eso no me asombra. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Él tiene todo el dominio y todo el poder. Y cuando Él le ordena al pez sacar a Jonás en la playa, exactamente enfrente de Nínive, eso a mí no me asombra. Y no Él es Dios, pues. Con que aún los seres humanos pueden entrenar a las ballenas asesinas. Allá en SeaWorld, en muchas partes del mundo, hay animales entrenados. Y Dios, que es el creador, no le va a dar la orden a la ballena: guardame a este desobediente profeta 3 días y 3 noches, y yo te digo dónde me lo vas a ir a dejar. ¿Por qué no? A mí eso no me asombra.
Pero que usted este año se vuelva un varón santo de Dios, eso sí le digo que me asombraría, conociéndolo. ¿Me va entendiendo? Pero Dios puede hacer milagros, hermana. Y Dios lo hace cambiando el corazón y el espíritu de las personas. Que usted se vuelva una persona de oración, una persona inclinada hacia el evangelismo, una persona que está caminando en el temor de Dios. Eso sería mucho más admirable que oír testimonios continuamente de que Dios sanó a tal persona, Dios sanó a tal otra, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Entonces a mí me admira y me gozo de ver los milagros que Dios hace de sanidad, de provisión, de protección. Me admira ver en la Biblia cómo los cuervos que por naturaleza comen carne, Dios los usó para llevarle de comer carne al profeta y no se comieron el mandado. Porque algunos hermanos se comen el diezmo. Pero me admira que el cuervo no se comió la carne. Me admira que para poder devolver el arca del pacto al pueblo de Israel, lo que hicieron los filisteos fue agarrar a una vaca que recién había tenido su cría. Y lo normal es que la vaca no abandona su cría. Pero ellos dijeron, si esto es de Dios, esta vaca se va a ir derechito hacia la tierra de Israel. Y a mí eso no me admira, porque Dios le habló a la vaca y le dijo, me traes el arca. Y la vaca se olvidó del becerrito, de lo que tenía ahí. Y la vaca caminó derechito a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el amo del universo. Él es el rey de la creación. Él es el Señor de los cielos. Entonces, a mí me goza, me llena de emoción, de alegría, oír de milagros, saber lo que Dios está haciendo. Pero creo que lo que más me impacta es que la gente cambie. Que un tacaño se vuelva generoso. Que un haragán se vuelva diligente. A mí me asombra que la gente cambie. Y eso es algo que sucedió, hermano, en la vida de las personas, en el tiempo de la iglesia. Porque nosotros descubrimos, por ejemplo, que cuando la gente miraba a los apóstoles y la forma en que ellos hablaban y cómo se comportaban, decían, y estos que no son unos hombres del vulgo, pues, y sin letra, pues, ¿y cómo es que hablan así? Eso es admirable, hermano, porque el Espíritu de Dios cambia a las personas. Y sabe que en la versión inglesa y buscando el original ahí, en realidad la pregunta o la expresión es, ¿y estos que no son unos idiotas, pues? ¿Y cómo es que están hablando con ese de nuevo? Y dice, y le reconocieron que habían estado con Jesús, porque Jesús cambia la vida de las personas. Jesús cambia a los cobardes en personas atrevidas. Jesús cambia a los miedosos en gente aventada para hacer las cosas. Jesús cambia a los débiles en gente con poder. A la gente que duda con gente con convicciones. Dios cambia la vida de las personas. ¿Quiere usted dejar a Dios cambiarlo? Comience pidiéndole a Dios, cámbiame, transfórmame, obra en mi vida. Y luego usted dispóngase para obedecer lo que Dios le diga que tiene que hacer. Porque es su responsabilidad caminar en la palabra. Vemos entonces aquí en la escritura que Dios obra ese milagro en Hechos 4:32. Dios obra un cambio en la vida de la iglesia. Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces ubíquese con mi enfoque. Es glorioso, hermano, definitivamente. Es algo admirable que alguien a quien le habían diagnosticado una enfermedad terrible reciba sanidad. Es glorioso, definitivamente. Amén. Es admirable ver que Dios puede cambiar las circunstancias y que Dios puede usar animales según su voluntad y hacer las cosas a su manera. Es admirable para que se sepa que Él reina en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Es admirable el pensar que cuando Dios quiso darle de comer carne al pueblo de Israel, lo que hizo fue que las codornices se vinieron volando para que ellos las atraparan. Es admirable. Pero lo más admirable es a un cuerpo de creyentes, a un grupo de personas caminando en unidad.
Porque esto tiene que atropellar su egoísmo. Esto tiene que dejar a un lado su búsqueda de provecho personal. Eso tiene que hacer a un lado sus sentimientos personales, sus rencores. Imagínense, ¿qué necesitamos aquí para que esta iglesia sea un cuerpo de creyentes que tiene un corazón y un alma? Hermano, necesitamos hacer a un lado nuestros prejuicios. Amén. Necesitamos tirar a un lado todos los sentimientos negativos que hemos albergado, todos los rencores. Tenemos que olvidar las cosas que nos han hecho y perdonar. Y tenemos que estar dispuestos a compartir, a ceder nuestros derechos, a dar y a nosotros quedarnos con la necesidad. En otras palabras, se necesita caminar en amor, caminar en misericordia, caminar en perdón, para que estemos unidos, hermano. Dice que esta gente tenía un solo corazón y una sola alma. A mí me admira más esto que lo de la vaca llevando el arca del pacto a Israel. Un grupo de personas caminando en amor. Realmente es un gran milagro. Y Dios lo obra por su espíritu. Dios nos da la capacidad de caminar en otro nivel. Pero ahora depende de nosotros obedecerle, someternos a su autoridad y hacer las cosas a la manera de Dios. Pero Dios nos da el poder, Dios nos da la responsabilidad a nosotros. Vemos este principio cuando descubrimos en la palabra, regresando a la historia de Samuel, que Samuel pasa por la experiencia de ser cambiado. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Verso 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Miren lo que dice la palabra, preste atención. Aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, se preguntaron o se decían el uno al otro: ¿y qué le ha sucedido al hijo de Cis? Dios puede hacer tal cambio en su vida, hermano, que los que lo conocían antes digan: ¿y qué le pasó a Mario, pues? ¿Y qué le ha pasado? ¿Y qué le ha pasado a Antonio? Si es que este era un mundano, pues. Estaban sorprendidos. ¿Y qué le ha pasado a Enrique? ¿Y qué le ha pasado a Estela? Los que lo conocen a usted saben cuando hay un cambio en usted. Amén. Los que lo conocían, dice que se admiraban porque este mundano ahora se había vuelto religioso. Este mundano, hijo de un campesino, hijo de un hacendado de mucho dinero, ahora está en la compañía de los profetas y está profetizando. Se ha vuelto espiritual. Este bandido que pasaba en aquella esquina por años, ahora anda con Biblia repartiendo tratados. ¿Me está entendiendo? ¿O no? Este que acostumbraba a andar de vago para arriba y para abajo, el ingeniero aplana calles, ahora anda hablando de Cristo, orando por los enfermos, y anda de una manera que uno puede ver que su vida ha sido cambiada, ha sido transformada, porque ya no está haciendo las cosas que hacía antes. Dios cambia el corazón de Saúl y la gente se sorprende al ver el cambio que hay en él. Así que se preguntan: ¿y qué le pasó? Ahora lo mismo, hermano, sucede entonces con nosotros. Cuando la gente puede ver un cambio en nuestra vida, pero todavía pueden glorificar a Dios si seguimos cambiando. Y alguien puede decir: ¿y qué le pasó a Eduardo este año? Si siempre ha sido un creyente así normal, no muy fogoso, no así muy comprometido, pero este hombre está encendido ahora en el fuego de Dios. Este hombre ahora es un adorador. Este hombre está en la iglesia. Este hombre está sirviendo. Cuando la gente vea que hay un cambio en su vida, van a dar gloria a Dios. La gente se va a sorprender, pero nosotros vamos a saber que solamente es posible porque Dios puede cambiar nuestro corazón. Mire, lo mismo sucedió con los 120. Cuando ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo,
¿Qué dijeron la gente que estaban alrededor y fueron testigos del estruendo y todo el ruido que había ahí? Dijeron, y que no todos estos son galileos, pues. ¿Y cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? Estaban sorprendidos. Porque no era posible que alguien hable, no es posible que alguien hable otro idioma sin haberlo estudiado. Y ellos estaban hablando en otro idioma. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Él confundió las lenguas allá en Babel y Él repartió lenguas en el Pentecostés. Pero la gente estaba sorprendida diciendo, bueno, ¿y esto cómo es que estos pueden hablar en nuestro propio idioma si todos son galileos? Y la respuesta es, porque Dios tiene la capacidad de cambiar a las personas. Porque Dios tiene la capacidad de darle habilidades a las personas. Así que cuando se piensa de Saúl y se considera esta idea, el mundano se hizo religioso, también se aplica a nosotros. Dios cambió nuestra vida y de seguro hubo gente que se admiró cuando usted cambió. Pero yo creo que todavía podemos hacer que la gente se siga admirando del poder de Dios si seguimos cambiando. Si lo miran a usted como una mujer o como un hombre comprometido, como un hombre más devoto, más entregado, como un hombre con un mayor respaldo de Dios en su vida. La Biblia menciona en Hechos 4:13 que la gente se admiró de los discípulos. Dice en Hechos 4:13 que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres, oiga esto, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mire, hermano, lo que este punto está diciendo o probando es lo siguiente: cuando alguien está con Jesús, se le nota. Amén. Esto no es más que un eslogan es muchísimo más que un eslogan de radio. Si nos oyes, se te nota. No, es más que un cliché de radio. Si alguien tiene un encuentro con Jesús, se le tiene que notar que se encontró con Jesús. Ahora, si vino a la iglesia, se le va a notar que vino a la iglesia. Sí, pero tener un encuentro con Jesús cambia la vida de las personas. Y nosotros tenemos que venir a la iglesia para tener encuentros con Jesús. Porque hay mucha gente que llega a la iglesia y no cambia. Amén. Porque lo que cambia es la presencia de Dios. Lo que cambia es que nos sujetemos, nos sometamos a su autoridad. Entonces Dios obra dándonos la capacidad, pero luego nos deja en la responsabilidad de actuar. Ahora la gente se maravillaba porque estos hombres hablaban con denuedo, hablaban con atrevimiento, eran unos pescadores, no habían ido a estudiar y por eso ellos se admiraban. Esa es la otra forma de traducir, se maravillaban, se admiraban. Y luego encontré una conexión de ese texto con otros que también se maravillaron. Juan 7:14. La gente puede admirarse de usted, hermano, y eso puede causar que Dios sea glorificado. ¿Alguien me oyó? La gente se puede admirar de usted. Yo quiero que la gente se admire de usted, que la gente se maraville de usted y que le den la gloria a Dios por lo que Dios puede hacer. Hombres con vidas desordenadas vienen al orden de Dios a través del evangelio. Mujeres que eran terribles, le llamaban la peligrosa allá en el mundo, ahora son mujeres santas de Dios. Amén. Hay alguien aquí esta mañana escuchándome. La gente se puede maravillar de su vida y darle la gloria a Dios a través de un verdadero cambio que usted ya experimentó, que usted no lo puede lograr. Usted necesita ir delante de la presencia de Dios. Señor, cámbiame. Señor, ayúdame. Señor, lo que necesito es tu presencia transformándome, porque mi corazón es engañoso. Yo me justifico en mis actitudes, en mi conducta. Yo necesito un cambio que solo tu Espíritu Santo puede obrar. Mire, el origen del cambio es el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 7, verso 14, encontramos a otras personas que se maravillaban o se admiraban. Y en este punto, la persona de quien se maravillaban era Jesús. Leamos por qué. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Miren lo que decían de Jesús, hermano. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús lo que dijo es que lo que yo lo sé, no lo sé
porque yo lo sé, sino que lo sé porque mi Padre lo sabe. Y lo hablo porque Él me ha dado su espíritu para poder hablarlo. La doctrina que yo hablo, la enseñanza que yo doy, no es mía, dijo el Señor. Es de mi Padre. En otras palabras, la fuente de la doctrina, la fuente de la sabiduría es el Espíritu Santo. Usted puede ser una persona sin estudio, pero muy sabia por el Espíritu Santo. Usted puede ser una persona anciana o un joven, pero poderoso por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque no es la base de lo que nosotros somos, sino el fundamento real es quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Y Dios puede causar que personas ignorantes sean atrevidas, tengan denuedo, tengan valor para hablar. Dios puede causar que personas débiles sean respaldadas por su espíritu y que milagros sean obrados de una manera tremenda. Dios puede causar, como sucedió con los huesos de Eliseo, que ya estando allí por un montón de tiempo, porque para que los huesos hayan estado significa que pasaron varios meses. Dios puede causar, como en ese milagro, que cuando el muerto entró en contacto con los huesos, el muerto se levantó a la vida, porque Dios es la fuente del poder. Entendamos esto, hermano. Dios es la fuente del poder. Hay un poder que puede fluir en su interior porque Dios le ha dado su espíritu. Dios es la fuente de la sabiduría. Y usted puede hablar con sabiduría porque no es su sabiduría, es la sabiduría de Dios. Dios es la fuente de las habilidades sobrenaturales y de todo aquello que no pertenece a este mundo. Y Dios quiere respaldarnos a nosotros de esa manera, pero tenemos que caminar con ese entendimiento. No se trata de quién soy yo, se trata de quién es Él. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él puede hacer, porque Él es la fuente, Él es el origen, Él es el autor y el consumador de la fe. Así que bajo este enfoque podríamos pensar, o sea, pastor, que yo todavía puedo ser cambiado. Eso es lo que quiero tratar de decirle esta mañana. Ese es el mensaje esta mañana. Usted todavía puede cambiar. Y sin usar el eslogan político, lo mejor está por venir. No nos enfoquemos, mis hermanos, únicamente en la glorificación del cuerpo. No nos enfoquemos únicamente en la herencia reservada para nosotros. Enfoquémonos aquí y ahora, caminando en el poder del Espíritu de Dios. No, muchos se emocionan porque todo comienza con oír la palabra. Y no es un asunto, hermano, de un mensaje que no tiene fundamento, sino por el contrario, hay miles de testigos de personas que han experimentado que es una realidad el poder de Dios y la presencia de Dios en las personas. Pero usted tiene que anhelar caminar como una persona cambiada. Para comenzar tiene que renunciar a aquello con lo que usted está inconforme. Porque nadie va a cambiar si está contento con lo que está, con cómo está o con lo que tiene. Uno decide cambiar cuando uno comienza a estar inconforme. Cuando uno siente que uno no tiene lo que podría llegar a tener, no está haciendo lo que podría estar haciendo, y no está viviendo como debería estar viviendo. Uno entra en esa inconformidad. Ahora es muy importante entender que hay una responsabilidad personal. Nosotros tenemos que cuidar el corazón que Dios nos da. Un corazón cambiado es un corazón generoso. Un corazón cambiado es un corazón humilde, es un corazón sensible, obediente, confiado en Dios. O sea, con fe, pero también con valor, atrevido, pero temeroso de Dios. Ahora, un corazón de piedra es un corazón insensible a las necesidades de otros. Es terco. Un corazón de piedra es alguien duro, estricto, exigente, rudo. Un corazón de piedra revela la maldad, revela el rencor, revela actitudes de rechazo, falta de sensibilidad ante las necesidades de otros. Y Dios dice, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo. Pero ahora es nuestra responsabilidad actuar en base a ese cambio que Dios ha obrado en nuestro interior. Veamos qué es lo que pasó con Saúl. Regresemos al primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 7. Establezcamos esta base. Dios puede cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. Pero depende de nosotros querer cambiar.
Depende de nosotros caminar acordes a ese cambio que Dios efectúa en nuestra vida, en nuestra responsabilidad. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 7. Samuel le dijo esto a Saúl: cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. O sea, Samuel le dijo a Saúl, mira, le dijo, te vas a encontrar con una compañía de profetas, vas a ser mudado en otro hombre porque el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, tu corazón va a ser cambiado, vas a profetizar con ellos. Y luego le dio instrucciones acerca de que se fuera para esperarlo y que él iba a llegar para ofrecer sacrificios, etcétera, etcétera. Pero vea esta frase: cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. Le está diciendo, tenés la responsabilidad de actuar bajo la unción que has recibido. Tienes la responsabilidad de actuar guiado por el nuevo corazón, por el nuevo hombre que serás a partir de ese punto. Y vuelva a la idea: el hijo de un campesino ahora tiene que actuar como rey. Ahora aplíquelo a su vida. Una persona pecadora, acostumbrada a vivir bajo el dominio del pecado, del diablo, limitado en las circunstancias, oprimido, sin educación, sin recursos, sin tener una base económica que le dé una buena vida. El evangelio llega y lo cambia y le hace entender que es un hijo de Dios. Le hace entender que está perdonado, que tiene vida eterna, que tiene herencia. Y nadie dice gloria a Dios, qué tremendo. Eso tiene que cambiar nuestra conciencia y cambiar nuestra actitud. Pero todo comienza con que no oímos la palabra. ¿Qué hubiera pasado si Saúl no oye la palabra? Este dice que yo voy a ser el rey de Israel y que Dios me va a cambiar, y se va en incredulidad. Eso es lo que le sucede a muchos creyentes. Llegan a la iglesia, la palabra es predicada, pero como no la creen, no hay cambio. Le dije esta mañana, el cambio se opera porque Dios por su Espíritu cambia nuestro interior. Pero el cambio se opera porque nosotros decidimos caminar en obediencia a lo que oímos de parte de Dios. Y ahí está el fracaso de miles de creyentes. No cambiamos porque no obedecemos. Y no obedecemos porque no entendemos. Y no entendemos porque no oímos. Porque no teníamos interés de oír. Y sin embargo nuestra vida puede ser cambiada en un instante para bien. Para caminar en bendición en todas las áreas. Porque ese es el propósito de Dios. Jesús lo dijo: he venido para que tengan vida en abundancia. Él no dijo: yo he venido para que sean un montón de religiosos que no tienen nada que hacer y van a estar todo el tiempo aplaudiendo y cantando y metidos en la iglesia. Jesús no dijo eso. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vemos a Dios obrando en grandes hombres como Abraham, que era riquísimo más que todo. Vemos a Dios obrando en la vida de Job, que también era un hombre bendecido en todo y que sus hijas eran las más hermosas de su tiempo. Vemos a Dios levantando a personas como el rey David, que simplemente era un pastor, y Dios lo coloca como príncipe. No lo vea como la historia de David, véalo como su historia. Dios levanta a los don nadie para convertirlos en alguien. Hay alguien aquí esta mañana. Dios levanta a los que no son nada para hacerlos algo. Dios levanta a los ignorados, a los menospreciados, para ser los príncipes de su pueblo. Esa es la verdad del evangelio. Por eso es que Pablo decía: es que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios que cambia las vidas, que transforma las vidas, que nos enfoca en la eternidad, pero nos ayuda a cambiar nuestro presente. Como pastor, usted me habrá escuchado varias veces tratando de hacerle entender: su presente puede cambiar. No viva solo enfocado en que más allá del sol. No viva solo enfocado que cuando allá se pase lista. No hay que vivir enfocados únicamente allá, cuando en la Escritura hay tantas instrucciones para caminar en autoridad, en libertad, en bendición aquí. Jesús enseñó los principios para ello. Él habló de las añadiduras siguiéndonos. Jesús habló acerca de las bendiciones de buscar primero el reino. Dios el Padre en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28 dice: y estas bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Dios quiere que las bendiciones nos persigan y nos alcancen, pero tenemos que oír y tenemos que obedecer. Y ese es el primer problema de la iglesia evangélica. Llegan a la iglesia pero no oyen. O llegan a la iglesia y oyen como que están oyendo llover. Entonces no hay un interés por la palabra, no hay un abrazar la palabra, no hay un caminar por fe, y entonces no hay resultados. ¿Cuál es el punto esta mañana? Dios puede cambiar su vida. Dios ya cambió su vida a través del nuevo nacimiento, pero Dios quiere poner su gloria sobre usted.
La Biblia dice: levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero hermanos, si todo lo que tenemos aquí es la gloria de Dios, pobrecitos de nosotros. Si esto es la gloria de Dios, qué poca gloria tiene Dios. Pero no es su culpa, es la nuestra, por no cuidar el corazón nuevo que Dios nos da, por no caminar en obediencia a la palabra. A Saúl se le dijo: haz lo que te venga a la mano. En otras palabras, camina conforme al carácter nuevo, camina conforme a la posición nueva, camina entonces como hijo de Dios, camina entonces como un heredero, camina entonces como alguien que tiene autoridad delegada. Y deje de estar pensando que estoy tierno en el evangelio, hermano, solo son 8 añitos. Avergüéncese. Los discípulos con 3 años le dieron vuelta al mundo, y está escrito en el libro de los Hechos: ahí vienen los que trastornan al mundo. ¿Usted a quién tiene trastornadas? A la señora. Ya vi un ay por ahí. Mejor me vuelvo a mis notas. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 22. Cuando Saúl iba a ser presentado como rey, preguntaron otra vez a Jehová, dice, si Saúl no estaba ahí, porque se da la elección. Un detalle nada más escritural, histórico. Aunque Dios ya había escogido a Saúl y se lo había revelado a Samuel para poder presentarlo como rey delante del pueblo, Dios hace que Samuel siga todo un proceso de selección. Y llaman a todas las tribus, llaman a la familia, y terminan ahí. Saúl es el sorteado. Y Saúl no está ahí. Y Saúl ya había sido cambiado por Dios. Esos son los hermanos que no están aquí ahora. Dios ya los cambió, pero no vienen. Son príncipes, pero no tienen conciencia de príncipe. Tienen autoridad, pero no la quieren ejercer. Dios ya lo cambió, pero siguen teniendo temor. O pongámoslo de una manera positiva: no están aquí porque están haciendo buenas obras. Están en el Hospital Bloom ahorita orando por los enfermos. Están allá en los planes de Rendero visitando a otras personas. Están haciendo obras de misericordia. Pongámoslo bajo un enfoque positivo. Saúl no estaba ahí porque era tan humilde que él no quería tomarse esa posición de rey. Pero Dios ya lo había escogido para que fuera rey. Si Dios lo ha escogido para algo, pare en la posición que Dios lo ha escogido. Si Dios lo ha levantado para algo, glorifique a Dios obedeciendo su voluntad y su propósito en su vida. Le tienen que preguntar a Dios. Y Dios revela. Y me llamaba mucho la atención esto, porque por medio del Urim y Tumim, que eran las piedras que tenía Samuel en ese punto, hicieron la selección de quién era el rey. Pero resulta que dicen: y el rey de Israel es Saúl, hijo de Cis. Saúl. Y Saúl no está ahí. Me pasa como cuando yo llamo a algunos hermanos aquí, y el hermano fulano que aquí estaba, digo, se fue. Y Saúl dice que estaba escondido entre el bagaje. ¿Ha leído esa porción? ¿Dice así en su Biblia? Sí, dice bagaje. Entonces la idea es que como Israel se había juntado, entonces habían hecho un campamento, y entonces llevaban carretas, llevaban un montón de maletas, así como en los aeropuertos, ¿verdad? Un montón de tanates por todos lados. ¿Y qué había hecho Saúl? Se había ido a esconder en medio de los tanates, versión Alberto 2015. Y Saúl estaba escondido entre los tanates. ¿Pero por qué estaba escondido? Porque no quería tomar la posición. Esta mañana quiero retarlo: deje de esconderse de Dios. Deje de esconderse de Dios, hermano. Deje de esconderse de su llamado. Deje de esconderse del propósito de Dios para su vida. Lo llaman y lo sacan a él, pero esto nos revela algo. El hecho de que Saúl estuviera escondido nos muestra y nos confirma la responsabilidad personal de lo que hacemos. Dios ya lo había cambiado, amén, pero él no estaba actuando como una persona cambiada. Ese es el problema evangélico. Dios nos cambia, pero no actuamos como personas cambiadas. Dios nos da una naturaleza de justicia, pero seguimos siendo injustos. Dios nos da una naturaleza de amor y nos ordena que caminemos en amor, pero nos reservamos el derecho de amar. Dios cambia nuestro corazón para que podamos ser sensibles a las necesidades de otros, para que caminemos en misericordia, pero nosotros decidimos hasta dónde. O sea que esto es un trabajo que se realiza en cooperación y en sujeción al Espíritu Santo.
Dios me cambia, pero ahora yo tengo que actuar en base al cambio que Dios ha obrado en mi vida. Gloria a Dios, y qué bueno que Él no me pide a mí que cambie, porque yo no puedo cambiar. ¿Cuántos dicen eso conmigo esta mañana? Yo no puedo cambiarme. Yo no puedo ser mejor. Yo no puedo ser bueno. Yo no puedo, pero ni aguantarlo a usted, pues. Yo no puedo. Pero Dios nos da la capacidad para hacerlo. Es Dios quien nos capacita para hacer las cosas. Pero ahora que tenemos la capacidad de ser santos, de ser justos, de ser piadosos, de ser temerosos, de ser generosos, de ser obedientes, ahora es nuestra responsabilidad cómo vamos a caminar. Amén. Terminemos con esto, hermano Oscar, venga por favor al teclado. Nosotros somos transformados, alguien diga amén. Nosotros somos transformados por el Espíritu de Dios. Es la obra de Dios por su Espíritu que cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra posición, cambia nuestra eternidad, cambia nuestra condición, hermano. Yo a veces quisiera predicarle a una iglesia que de veras me está entendiendo. Porque Dios ha cambiado lo que somos, ha cambiado nuestro futuro, ha cambiado nuestras habilidades, pero como que nos cuesta recibir eso. Y alguien ha dicho que nosotros tratamos de convencer a los leones de que son leones porque tienen mentalidad de gato. Mientras que en el mundo los gatos actúan como que son leones. Dios nos habla que somos príncipes, que somos sus hijos, que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo. Pero tenemos un montón de creyentes arrastrando los pies, lamentándose, caminando en temor, en esclavitud del pecado, sometidos al poder del diablo. ¿Por qué? Por no caminar de acuerdo a la revelación de la palabra, del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, y por no caminar en obediencia a la palabra. Ahora es nuestra responsabilidad, así como Saúl tuvo que actuar y posteriormente él reacciona y se posiciona como rey. Usted tiene que actuar y posicionarse de acuerdo al cambio que Dios ha obrado en su vida. El apóstol Juan dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No es poca cosa, hermano. No es poca cosa. No es poca cosa ser llamados hijos de Dios. Con el hermano William hablábamos hace años, cuando él todavía cuidaba niños que adoptaban y se los llevaban a Suecia, se los llevaban a no sé dónde, y él mostraba fotos y decía: mire este fulanito, allá está con la familia, mire el terreno que tienen y mire dónde vive este cipote. ¿Cómo cree que se pueden sentir esos niños que son adoptados por familias de grandes recursos y que simplemente los escogieron, los amaron y los insertaron en su familia solo porque quisieron hacerlo? Y se convierten en sus herederos porque ellos no podían tener hijos o por cualquier razón, y se convierten en sus herederos. ¿Cómo cree que se siente alguien que llegue a entender: me adoptaron? No, yo no soy hijo de ellos, me adoptaron. Si yo nací allá en Tajacualpa, Piedra Abajo, Cantón Tres Ranas, y en el Río Verde de Shrek. Pero aquí el Señor me escogió para que fuera su hijo y me mandó a traer. Y lo deja como heredero. Y nosotros: sí, amén, somos hijos de Dios. Ay, hermano, es por no entender. Dios nos ha cambiado en nuestro interior. Dios ha cambiado nuestro futuro. Dios ha cambiado nuestra condición, nuestra posición, nuestras habilidades. Pero es nuestra responsabilidad actuar de acuerdo a ese cambio, en obediencia, en temor a Dios, pero también en fe. Somos transformados porque Dios obra por su Espíritu. Somos cambiados por su Espíritu Santo. Pero ese cambio continúa siendo obrado en nuestra vida porque obedecemos la palabra. Aquí es donde está el stop. Aquí es donde está la razón de por qué tantos malos testimonios cristianos. Aquí es donde está la causa o la razón por la cual usted no ha crecido. Porque usted ha decidido no obedecer o no creer la palabra. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios. Póngase de pie para que concluyamos, por favor. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo está usando una figura simbólica y está hablando acerca de como de ver la imagen de Dios como quien la mira en un espejo, pero al mismo tiempo la traducción puede significar que nosotros somos como el espejo donde debería de reflejarse la imagen de Dios. O sea, nosotros reflejando la imagen de Dios. Y entonces cuando yo me veo a mí mismo como reflejando la imagen de Dios, digo: Señor, qué imagen más borrosa, si no te alcanzas a mirar ahí, Señor. Los espejos en el antiguo tiempo no eran como los de ahora, de cristal, y que pueden tener una imagen nítida. No, en algunos casos eran metales que se pulían lo más que se podía y la imagen no quedaba muy bien. Y por eso el apóstol Pablo usa esa idea, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Pero vea lo que realmente importa: somos transformados. Dios está interesado en la transformación. Mire, le digo algo: Dios no está interesado en llenar su reino de un montón de pecadores. No, por eso Él cambia nuestra naturaleza. Dios está interesado en llenar su reino con hijos, con redimidos. El Padre busca adoradores. No es un asunto de que Dios simplemente quiera llenar a su reino con gente. No, Él ha redimido a los que antes éramos esclavos del pecado. Pero Él comienza cambiando nuestra naturaleza. Pero luego de nosotros depende el ir siendo transformado. Entonces ponga su enfoque en este último texto. Nosotros todos nosotros, todos los creyentes, como que estuviéramos mirando el reflejo de la gloria de Dios. Nosotros somos transformados de gloria